El concepto de fuego eterno ha intrigado a creyentes, pensadores y estudiosos de la fe durante siglos, ya que su significado parece esconderse entre las páginas de las Escrituras. Algunas tradiciones lo entienden literalmente, como un lugar físico de tormento ardiente, donde las almas condenadas sufren sin cesar. Otros lo interpretan de manera simbólica, como una metáfora espiritual destinada a reflejar la separación definitiva entre el ser humano y la fuente divina. Esta diferencia de perspectivas ha abierto un debate interminable, y cada interpretación tiene un impacto profundo en la manera en que entendemos la justicia de Dios y la condición humana. El fuego eterno aparece repetidamente en pasajes del Nuevo Testamento, como en Mateo, Marcos o Apocalipsis, y cada uno de estos textos puede prestarse a múltiples interpretaciones. Los que leen literalmente ven en esas palabras una advertencia clara de sufrimiento real, mientras que los que favorecen la metáfora perciben en ellas un lenguaje poético con un propósito pedagógico. En ambos casos, se trata de un mensaje poderoso que busca conmover el corazón y guiar el comportamiento humano. Por lo tanto, la introducción a este tema no es simplemente académica ni un ejercicio intelectual. Es una invitación a sumergirse en un viaje espiritual, emocional e incluso existencial. Nos desafía a mirar más allá de las palabras y preguntarnos qué quería comunicar realmente el mensaje bíblico y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida de fe, de conciencia y de responsabilidad. En la Biblia, el fuego es una imagen recurrente y multifacética. A veces aparece como símbolo de purificación, otras veces como señal de juicio, y en muchos casos como manifestación directa de la presencia divina. El relato de la zarza ardiente en Éxodo, donde Dios se revela a Moisés, muestra cómo el fuego puede representar vida, poder y misterio. Por otro lado, el fuego que consumió a Sodoma y Gomorra es una advertencia de juicio y destrucción, lo que demuestra que esta imagen no tiene un único sentido. El término fuego eterno aparece en pasajes del Evangelio de Mateo, donde Jesús habla de un fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Los lectores que se inclinan hacia la literalidad lo entienden como un lugar de tormento real, reservado para los malvados y rebeldes. Sin embargo, muchos exégetas advierten que los discursos de Jesús suelen estar cargados de imágenes, parábolas y símbolos que buscan enseñar más allá de la descripción literal. Esta tensión entre literalidad y metáfora ha dado origen a diversas escuelas de interpretación. La tradición judía también influyó en la construcción de este concepto. El Gehinna, un valle cercano a Jerusalén utilizado como basurero donde el fuego ardía constantemente, se convirtió en una metáfora cultural de destrucción y purificación. Cuando Jesús hablaba de fuego, sus oyentes conocían bien esa referencia cotidiana, lo que da a entender que sus palabras podían tener un trasfondo más ilustrativo que literal. Por eso, al analizar las raíces bíblicas del término, debemos preguntarnos, ¿Jesús buscaba describir un lugar físico de tormento o utilizaba imágenes que sus oyentes conocían para enseñar verdades espirituales más profundas sobre la justicia divina y las consecuencias de nuestras decisiones? Esta pregunta es clave para seguir explorando el misterio del fuego eterno. La teología cristiana clásica, especialmente durante los primeros siglos y la Edad Media, interpretó el fuego eterno de manera literal, como un lugar real de tormento. Se enseñaba que los pecadores serían condenados a un infierno verdadero, lleno de llamas ardientes y sufrimientos interminables, donde la condena era consciente y eterna. Esta visión buscaba transmitir la gravedad del pecado, la seriedad de la justicia divina y la necesidad urgente de buscar la salvación. La predicación estaba impregnada de advertencias sobre este lugar de castigo para invitar a los fieles a la conversión. Grandes pensadores como San Agustín de Hipona defendieron esta visión, argumentando que el castigo eterno era una consecuencia justa de rechazar el amor infinito de Dios. Más tarde, Santo Tomás de Aquino explicó que la eternidad del infierno correspondía a la eternidad de la ofensa contra un Dios eterno. Estas reflexiones influyeron fuertemente en la doctrina y en la catequesis de generaciones enteras.
consolidando una imagen literalista que se transmitió en sermones, liturgias y enseñanzas. El arte y la literatura también reforzaron esta visión literal. Obras célebres como la Divina Comedia de Dante Alighieri presentaron descripciones detalladas del infierno, con círculos de tormento, demonios, fuego y sufrimientos adaptados a cada pecado cometido. Estas imágenes impactaron no solo a los creyentes de la época, sino también a la cultura occidental en general, moldeando el imaginario colectivo de lo que significa el infierno. Sin embargo, esta interpretación literal no estuvo exenta de críticas. Algunos teólogos señalaron que era más una herramienta pedagógica para generar temor y disciplina en los creyentes, que una descripción precisa de la realidad espiritual. Así, desde temprano comenzaron a surgir voces que cuestionaban si Dios, siendo amor y misericordia, podía realmente mantener a sus criaturas en un castigo de sufrimiento sin fin. Frente a la interpretación literal, muchos estudiosos y comunidades de fe comenzaron a proponer una visión simbólica y metafórica del fuego eterno. Según esta perspectiva, las llamas no serían materiales, sino representaciones del sufrimiento espiritual que experimenta el ser humano cuando se aparta de Dios. El fuego no arde en la carne, sino en el corazón y en la conciencia, como angustia, vacío y desesperanza. Los defensores de esta visión argumentan que un Dios de amor no puede condenar a sus hijos a una tortura sin fin. En su lugar, sostienen que el lenguaje bíblico busca transmitir un mensaje profundo usando símbolos que conmueven al oyente. El fuego eterno, entonces, sería una advertencia para que entendamos la gravedad de nuestras decisiones espirituales, más que un anuncio de tormento físico. Esta interpretación se apoya en la naturaleza poética, figurativa y parabólica de muchos textos bíblicos. Así como Jesús hablaba del camino estrecho o de la puerta angosta como imágenes, también pudo haber usado el fuego eterno como un recurso pedagógico para despertar la conciencia de sus oyentes. El propósito no sería describir un lugar geográfico, sino provocar una reacción interior. Entender el fuego eterno como metáfora nos invita a reflexionar en términos de transformación personal. La verdadera condena sería vivir en la ausencia de amor, en el egoísmo y en la desconexión con la fuente divina. Esta visión transforma el miedo en responsabilidad. No se trata de escapar de un castigo, sino de elegir libremente la luz, la reconciliación y la vida plena en Dios. A lo largo de los siglos, distintas tradiciones cristianas han debatido intensamente sobre este tema, generando posturas diversas. Mientras la Iglesia católica y ortodoxa han mantenido en gran parte la interpretación literal del infierno como castigo eterno, varias corrientes protestantes han abierto espacio a la interpretación simbólica e incluso al aniquilacionismo, que enseña que los malvados simplemente dejan de existir en vez de sufrir eternamente. Este debate refleja no solo diferencias teológicas, sino también contextos culturales y filosóficos. En épocas de fuerte disciplina y control social, como la Edad Media, la visión literalista dominaba, porque transmitía miedo y servía como advertencia poderosa. En tiempos modernos, donde el mensaje del amor y la misericordia de Dios ha cobrado mayor importancia, la visión simbólica y compasiva ha ido ganando terreno entre muchos creyentes y comunidades. Cada tradición ha utilizado el concepto del fuego eterno con una intención pastoral concreta. Para algunos, ha sido un mensaje de advertencia para evitar el pecado. Para otros, un consuelo de que habrá justicia definitiva para los injustos. En otros casos, se ha usado como invitación a la conversión, recordando que las elecciones de esta vida tienen consecuencias eternas. Por eso, estudiar la historia del debate nos permite comprender cómo la interpretación del fuego eterno ha servido a diferentes propósitos. Más que un dogma rígido, ha sido un símbolo dinámico, moldeado según las necesidades espirituales, culturales y sociales de cada época. Esta evolución demuestra que la interpretación nunca ha sido neutral, sino que responde a la experiencia y al contexto de los creyentes. La idea de un castigo eterno plantea enormes desafíos filosóficos que han sido debatidos durante siglos por pensadores de distintas corrientes.
Muchos se preguntan si es justo imponer un castigo infinito por pecados cometidos en una vida que, comparada con la eternidad, resulta breve y finita. Esta tensión entre lo temporal y lo eterno ha generado un sinfín de reflexiones sobre la justicia divina, la proporcionalidad del castigo y la coherencia con la idea de un Dios justo y misericordioso. Algunos filósofos y teólogos han argumentado que el castigo eterno es necesario para preservar la seriedad de la libertad humana. Según esta visión, nuestras decisiones no son triviales, sino que poseen un peso eterno, y por lo tanto requieren consecuencias trascendentes. Si nuestras elecciones en esta vida no tuvieran impacto eterno, la responsabilidad moral perdería su fuerza y la libertad quedaría vacía de sentido. Esta perspectiva busca resaltar que el ser humano es verdaderamente libre y que sus actos tienen repercusiones que van más allá de lo inmediato. Sin embargo, otros pensadores consideran que un castigo eterno contradice la esencia de un Dios misericordioso y compasivo. Para ellos, el amor divino no puede coexistir con la condena a un sufrimiento sin fin. Proponen entonces que el fuego eterno no debe entenderse como una pena impuesta, sino como la consecuencia natural de rechazar la fuente de vida. En este enfoque, el sufrimiento no sería un castigo externo, sino la experiencia interior de haberse separado voluntariamente de la luz, del amor y de la verdad. Estas discusiones nos muestran que el concepto de fuego eterno no es un simple dogma religioso, sino un dilema ético y existencial que toca los fundamentos de la justicia, la libertad y el amor. Nos obliga a pensar no solo en la vida después de la muerte, sino también en cómo concebimos la dignidad humana, la misericordia divina y la responsabilidad personal en la construcción de nuestro destino. En la actualidad, muchos psicólogos y pensadores contemporáneos han reinterpretado el concepto de fuego eterno desde una mirada existencial y psicológica. Para ellos, el infierno no necesariamente es un lugar en otro mundo, sino una experiencia interna de sufrimiento, vacío y desesperanza que puede vivirse ya en esta vida. La culpa no resuelta, el resentimiento, la falta de propósito y la desconexión con uno mismo pueden sentirse como un verdadero tormento interior, un fuego que consume desde dentro. Este enfoque moderno intenta hacer el concepto más comprensible para las sociedades actuales, donde las metáforas de tormentos físicos suelen generar rechazo. Muchas comunidades prefieren hablar del infierno como el resultado de nuestras decisiones, de vivir alejados del amor, del perdón y de la reconciliación. Así, el fuego eterno se convierte en una metáfora poderosa de los efectos de la soledad, la alienación y la desconexión espiritual. La predicación centrada en un infierno literal, con llamas y demonios, pierde impacto en culturas que buscan mensajes más positivos y esperanzadores. Sin embargo, al reinterpretarlo psicológicamente, el mensaje no pierde fuerza, sino que se adapta a las realidades emocionales de las personas. El fuego eterno ya no se ve solo como amenaza, sino como advertencia sobre los peligros de cultivar odio, rencor y falta de amor en la vida diaria. Por tanto, esta visión moderna no elimina el sentido espiritual, sino que lo traduce en categorías existenciales accesibles para el hombre y la mujer de hoy. Nos invita a entender que el infierno puede empezar a nuestro interior si nos alejamos de lo que nos da vida, paz y sentido. Al mismo tiempo, nos recuerda que siempre existe la posibilidad de transformación y de elegir caminos de reconciliación y esperanza. Más allá del ámbito religioso, la idea del fuego eterno ha penetrado profundamente en la cultura popular. El cine, la música, la literatura y hasta las series televisivas han utilizado la imagen del infierno como escenario de miedo, castigo o incluso reflexión moral. Películas de terror representan el fuego eterno como un lugar de demonios y sufrimientos, mientras que en la literatura épica o fantástica, el infierno aparece como un reino de justicia o de prueba para los héroes. La cultura popular ha reforzado en muchos casos la visión literal del infierno. Las imágenes de llamas, gritos y castigos se repiten en canciones, novelas gráficas y producciones audiovisuales, alimentando un imaginario colectivo que asocia el fuego eterno con un lugar tangible. Sin embargo,
También existen obras que lo han reinterpretado como símbolo de purificación, de crisis interior o de transformación espiritual, mostrando la flexibilidad del concepto. Esta representación cultural refleja las tensiones entre miedo y esperanza, entre condena y redención. Cada obra artística, según el tiempo en que fue creada, proyecta la visión predominante de su sociedad. En algunos casos, se resalta el aspecto aterrador para provocar temor. En otros, se rescata la dimensión metafórica para inspirar reflexión o incluso humor. Analizar el fuego eterno en la cultura popular nos permite ver cómo la humanidad sigue fascinada por esta idea. Aunque cambian los contextos y las formas de representarlo, la imagen del fuego eterno conserva un poder narrativo impresionante, capaz de tocar emociones profundas y de despertar tanto temor como esperanza en los corazones. El concepto de castigo eterno no es exclusivo del cristianismo, sino que aparece de distintas maneras en otras religiones del mundo. En el Islam, por ejemplo, se habla del Yahannam, un lugar de tormento y purificación para quienes han rechazado a Dios, con imágenes que incluyen fuego, oscuridad y sufrimiento. Este paralelismo muestra cómo las grandes tradiciones monoteístas han recurrido a la figura del fuego como metáfora del juicio y de las consecuencias de las acciones humanas. En religiones orientales como el hinduismo y el budismo, la idea del sufrimiento eterno se traduce en ciclos de reencarnaciones dolorosas o en reinos de castigo donde las almas expíen sus faltas. Aunque no siempre se describe con fuego, el principio es similar. Existe una consecuencia para quienes actúan contra la ley divina, el karma o el dharma. Así, el sufrimiento en estas tradiciones no es eterno en el mismo sentido que en el cristianismo, pero sí constituye un recordatorio de que nuestras elecciones tienen un peso que trasciende la vida presente. Comparar estas creencias nos ayuda a comprender que el fuego eterno, más allá de los detalles doctrinales, es una manera universal de expresar la necesidad de justicia. La humanidad, desde tiempos antiguos, ha buscado un lenguaje fuerte para advertir sobre los peligros de la maldad, el egoísmo o la falta de compasión. La imagen del fuego, con su fuerza destructiva y purificadora, se convierte en un recurso común a distintas culturas para hablar de lo mismo, las consecuencias del mal. Por eso, cuando miramos el fuego eterno a la luz de otras religiones, descubrimos que no se trata únicamente de un dogma cristiano, sino de un arquetipo espiritual que aparece en la conciencia colectiva de la humanidad. Nos habla del deseo universal de justicia, de la necesidad de equilibrio moral y del anhelo profundo de que exista un desenlace donde el bien triunfe sobre el mal. Después de este recorrido, llegamos a la conclusión de que el fuego eterno puede entenderse de muchas formas, como un castigo literal y físico que refleja la justicia implacable de Dios, o como una metáfora espiritual que señala el vacío y la desesperanza de vivir separados de la fuente divina. Ambas visiones tienen raíces en la tradición bíblica y en la historia de la teología, y cada una responde a necesidades distintas de las comunidades que las han sostenido. Más allá de la interpretación que cada persona elija, lo importante es la invitación que este tema nos hace a reflexionar sobre nuestras elecciones y sobre el rumbo de nuestra vida. El fuego eterno, ya sea real o simbólico, nos recuerda que las acciones tienen consecuencias, que la libertad implica responsabilidad y que la vida no se limita al aquí y al ahora. Nos impulsa a pensar en lo que significa vivir en la luz, en el amor y en la reconciliación. La pregunta que queda para cada espectador es profundamente personal. ¿Vivimos de manera que nos acerque a la esperanza, a la compasión y a la plenitud? ¿O preferimos caminos que nos alejan del amor y nos conducen al vacío interior? Reflexionar sobre el fuego eterno es, en última instancia, reflexionar sobre el destino que construimos cada día con nuestras decisiones. Así, este tema no debería reducirse a un debate abstracto entre literalidad o metáfora. Más bien, debe servirnos como una invitación a vivir con conciencia, gratitud y responsabilidad. Porque, al final, lo que está en juego no es solo un dogma, sino el sentido de nuestra vida y la manera en que elegimos relacionarnos con lo divino, con los demás y con nosotros mismos.